Bienvenidos y gracias por escuchar Verdad en la Red. En nuestros videos anteriores hemos venido discutiendo ciertas diferencias que hay entre la misa Novus Ordo y la misa tradicional en latín. Hoy queremos hablar sobre el lenguaje de la misa, el propio latín, el por qué es tan importante el latín. Muchas personas, sin saber, dicen, ¡ay, menos mal que ya la misa no es en latín porque no se entiende nada! Ahora sí entendemos todo. Todo. Yo creo que ahora se entiende menos. Es más, muchas personas no entienden por qué van a misa. La mayoría no entiende que la misa es un sacrificio, no una reunión, no la cena del Señor. Y cuando me refiero a sacrificio, no es como algunas personas dicen, sí, ir a misa es un sacrificio. No, el sacrificio del Señor. Y si entendieran bien lo que es la misa, no recibirían la comunión en la mano. Pero eso es tema para otro video. Ahorita vamos a analizar la importancia del latín. Muchas personas preguntan, ¿tú crees que Dios escucha más en latín que en español u otro idioma? No, Dios escucha todos los idiomas. La razón por la que el latín es usado es porque protege la doctrina, pues es una lengua que ya no se degenera, no va en desarrollo con modismos, etc. Protege las oraciones, la liturgia, el dogma. Es como una cápsula que contiene, que defiende de toda influencia exterior, toda fuerza exterior que quiere corromperla. Es por eso que es el idioma oficial de la Iglesia y es uno de los 3 idiomas que están en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Cuando colocaron a Jesús de Nazaret en la cruz, Pilato mandó hacer un letrero que decía, he aquí el rey de los judíos. Y ese letrero lo escribieron en hebreo, en griego y en latín. Al clavar el cuerpo de Cristo a la cruz con este letrero, esa cruz se convirtió en el altar. ¿Y qué está en el altar? El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo. Y estos idiomas nos dirán de la identidad del Salvador. Ustedes saben, o si no saben, podrían revisarlo ustedes mismos, que hay un documento que se emitió después del Segundo Concilio del Vaticano que se llama Sacrosanctum Concilium. En este documento se dice que se va a conservar el latín y que el canto gregoriano también se va a conservar. Todo el mundo decía, bueno, esto es uno que otro cambio por aquí y por allá, pero vamos a mantener las cosas esenciales en orden. Pero ustedes saben que estos modernistas hablan como los políticos, para adelante y para atrás, para arriba y para abajo, sí, pero todo lo contrario. Entonces, después de que se presenta este documento, que pareciera que va a mantener toda esta riqueza de la Iglesia, nos encontramos con que el Papa Pablo VI, como buen modernista, tenía planeado todo lo contrario. En una audiencia general que dio el Papa Pablo VI en noviembre de 1969, dijo lo siguiente: es aquí donde se va a notar la mayor novedad, la novedad del lenguaje. Ya no será el latín, sino el vernáculo. Ese será la lengua principal de la misa. La introducción de la lengua vernácula será ciertamente un gran sacrificio para quienes conocen la belleza, la fuerza y la sacralidad expresada en el latín. Nos despedimos del discurso de siglos de la lengua de los cristianos.
nos estamos volviendo como intrusos profanos en el coto literario de la expresión sagrada. Perderemos gran parte de esa estupenda e incomparable cosa artística y espiritual que es el canto gregoriano. Así que en este documento el mismo Pablo VI está diciendo que el latín es sagrado, es bello, es poderoso. Pero Bugnini y Pablo VI ya tenían su plan. Pablo VI dice aquí que nos estamos separando de la lengua de los cristianos de hace siglos. Perderemos gran parte de este estupendo e incomparable elemento espiritual, el canto gregoriano. Todo este producto de Vaticano II es una maraña. Como dijimos antes, en Sacrosanctum Concilium dice que el canto gregoriano debe permanecer, pero el Papa Pablo VI ya lo estaba telegrafiando. No se lo crean. Lo que está en esos documentos, eso fue solo una formalidad. Aquí nos dice que el canto gregoriano se va a perder y sin embargo se refiere a él como un elemento espiritual incomparable y estupendo. Entonces, si es tan estupendo, ¿por qué lo va a eliminar? Y esto que dice aquí lo dijo inclusive antes de que el Novus Ordo se instalara en tu parroquia. Ya estaba decidido esto. El latín sale, el canto gregoriano será eliminado. Y el Papa continúa diciendo, cito, tenemos ciertamente motivos para arrepentirnos, motivos casi para desconcertarnos. ¿Con qué podremos sustituir este idioma de ángeles? Y continúa, estamos desechando algo que no tiene precio. Y continúa el Papa diciendo, ¿pero por qué? La respuesta parecerá banal, prosaica. Sin embargo, es una buena respuesta, porque es humana, porque es apostólica. Cierro cita. Este es Pablo VI anunciando la misa Novus Ordo al mundo entero. Este es el mismo Pablo VI que supervisó el Segundo Concilio del Vaticano, que entregó la corona papal, renunció a ella, el que cambió los 7 sacramentos y el que nos entregó el Novus Ordo. Y nos los dice que la misa nueva es una novedad, que no debemos dejarnos sorprender por la naturaleza, ni siquiera por la molestia de sus formas exteriores, que altera a los piadosos y molesta a los sacerdotes, cambiando los gestos y las palabras de las oraciones. En otra sección del documento dice lo siguiente, cito, como dijimos en otra ocasión, haremos bien en tener en cuenta los motivos de este grave cambio. La primera es la obediencia al concilio. Esa obediencia implica ahora la obediencia a los obispos que interpretan las prescripciones del concilio y las ponen en práctica. Cierro cita. Bueno, aquí se están asegurando de que es el concilio a lo que hay que obedecer a diestra y siniestra. Entonces, por culpa de esta obediencia desobediente a Cristo, a la tradición milenaria de la Iglesia, tenemos lo que vivimos hoy en día. Ahora se comprende mejor la verdadera obediencia que tuvo Monseñor Marcel Lefebvre, arzobispo Marcel Lefebvre, obediencia a lo que Cristo y la Iglesia de casi 2000 años enseñó siempre. Enfermizo e ignorante aquellos que se dejan llevar por un concilio que fue pastoral y que presiona de tal manera como si fuese el único concilio de la Iglesia. Ahora escuchemos a este fiel sacerdote para que puedan comprender a mayor profundidad la realidad del asunto.
Friends, the most important day of my life was the day I was ordained a priest. Sacerdos in aeternum, the Church of Rome called it in those days, the days of Pope Pius XII. Sacerdos in aeternum, in Latin, a priest forever in any language. The night before ordination, I was given this book. Its Latin title reads Missale Romanum, Roman Missal, Roman Mass book. And, as was the case with everyone ordained before the Second Vatican Council Reformation, and that includes the Pope, all the cardinals, all the bishops, and most of the priests of today, as was the case with all of them, the ordaining bishop asked me to place my left hand on this book, raise my right hand, and take this solemn oath. I voluntarily and unreservedly accept all the apostolic and ecclesiastical traditions of the one holy Catholic and Apostolic Church of Rome. And I promise, vow, and solemnly swear to maintain and profess all those traditions unchanged until the last breath of my life. The most central and the most sacred of those traditions is the sacrifice of the Mass. The Mass of our forefathers, the traditional Latin Mass, sometimes referred to as the Tridentine Mass of Pope Pius V, because it was at the request of the Council Fathers who gathered between 1545 and 1563 in the Italian city of Trent, the Tridentine city. It was at the request of the Tridentine Council Fathers that Pope Pius V gave us the traditional Latin Mass as we have come to know it and love it. No, Pope Pius V did not introduce a new Mass to be named after himself. If he had ever made the slightest attempt to do that, none of his successors on the throne of St. Peter would ever have entertained the idea of canonizing him as an official saint of our church. And that is precisely what Pope Clement XI did in 1712, when Pope Pius V was proclaimed Saint Pius V, henceforth to enter the history books as the Pope of the true Mass, as well as the Pope of the Rosary. The Mass and the Rosary, the true Mass and the Rosary. What an unbeatable combination. Let me repeat it. Saint Pius V did not introduce a new Mass. All he did was to eliminate from the then existing Latin Mass the ever so lengthy devotional prayers which on their own initiative, well-meaning but sometimes overly devout bishops and priests over the centuries had added to the Mass they had inherited. Saint Pius V's historical intervention thus resulted not in forcing a Novus Ordo, New Order Mass upon the Church, but in bringing back in all its solemn simplicity the very old Mass.
so old that some of its ceremonies and prayers date back to the very days of our Lord and his disciples, and to the Roman catacombs, where the first Latin masses were offered 1900 years ago. Not on tables, but on the tombs, the stone graves of the martyrs. The martyrs, the first members of our church. Those beautiful men and women, those beautiful boys and girls who preferred death to betrayal or compromise of their and our beliefs. The Apostolic Constitution by which St. Pope Pius V brought back the original Latin Mass was dated July the 19th, 1570, and like all such pontifical documents, is known by its first Latin words, in this case, quo primum. Its complete text became an integral part, its very first page as a matter of fact, of the official Roman Missal, which the same Pope ordered in perpetuity and for all times, he said, as the only Mass book from then on ever to be used in the celebration of the Mass. Very rare indeed are the occasions in history when a Pope unequivocally tells the world that he is using the fullness of his apostolic authority as Supreme Pontiff of Christ's Church to issue a decree binding in perpetuity and for all times, and threatening those who would dare to violate it, not just with excommunication from the Church, but with God's very own vengeance. One such rare papal decree was St. Pius V's quo primum, dealing with the traditional Latin Mass. And I quote, literally translating from the Latin text in front of me. By this our decree, to be valid in perpetuity, we determine and order that never shall anything be added to, omitted from, or changed in this missal. At no time in the future can a priest ever be forced to use any other way of saying Mass. And so as to preclude once and for all any scruples of conscience and fear of ecclesiastical penalties and censures, we herewith declare that it is in virtue of our apostolic authority that we decree and determine that this our present order and decree is to last in perpetuity and can never, never be legally revoked or amended at a future date. And if anyone would nevertheless ever dare to attempt any action contrary to this order of ours, given for all times, let him know that he has incurred the vengeance of the blessed apostles Peter and Paul, and of Almighty God himself. Friends, it is by virtue of that apostolic decree quo primum, and standing on the solid, dogmatic, moral, and canonical grounds this decree provides,
and as a former major seminary professor who served as theological and canonical advisor in Rome during the Second Vatican Council, I should be capable of correctly evaluating such documents. It is by virtue of that apostolic constitution, given for all times, that I am offering the traditional Latin Mass today in exactly the same way I did it for the first time, almost half a century ago, when my mother the Church gave me and all her priests this unique, bilaterally binding and irrevocable privilege, a privilege and contract I intend with God's grace to hold on to and live by, as I solemnly swore, till the last breath of my life. Queremos dejarles saber también que hemos tenido problemas con YouTube, nos han sancionado en estos últimos días y bueno, ya lo hemos mencionado anteriormente, es cuestión de tiempo que nos saquen de la plataforma. Entonces pueden encontrar nuestros videos en Rumble, Odyssey y ahora en Gloria TV. Nos parece que hay una persona, quién sabe si hasta un suscriptor, que se ha dado a la tarea de acusarnos con YouTube por videos que realmente no tienen nada que ver con contenido que pueda sancionar YouTube realmente, porque hay otros canales que hablan inclusive de una manera más directa de las cosas que ofende a YouTube y sin embargo no lo sancionan. Entonces, bueno, como decía Santa Teresa de Ávila, que cuando los perros ladran es porque la carreta avanza. Entonces, ya saben, para aquellas personas que están realmente interesadas, si quieren escuchar los videos, ver los videos en estas otras plataformas, porque pensamos que es cuestión de tiempo que ya vamos a desaparecer de YouTube. Muchísimas gracias por haber escuchado Verdad en la Red. Que Dios nos bendiga y hasta la próxima.